Pero vamos a ir a nuestro editorial del día de hoy. Algo de lo que yo no voy a dejar de hablar jamás, porque es algo que duele y duele mucho y nos debe doler a toda la sociedad. Hay que generar un poco de conciencia al respecto. Trato de abordarlo cada vez que puedo al tema de la pobreza, esa pobreza que duele en la República Argentina. Nos ufanamos nosotros por el mundo diciendo que alguna vez fuimos el granero del mundo. Hoy enarbolamos esa frase de que somos capaces de poder dar alimento a 400 millones de habitantes de cualquier país, pero resulta que si miramos para adentro, todo está muy mal, porque si verdaderamente somos un país que puede producir alimento, ¿por qué tenemos 43% de pobres creciendo? Y sobre todo los niños, los jóvenes, y por niño digo de 14 años para abajo, que es la etapa más delicada. Miren, durante el primer año de vida, el cerebro de un chico alcanza el 80% del peso que va a tener en la adultez siendo individuo. Esto no lo digo yo, que no tengo autoridad para tanto, pero eso me lo contó una vez en una nota que le hice al pediatra, al doctor Abel Albino, al creador precisamente de la Fundación CONIN, para poder atender precisamente a esa franja que el Estado no atiende y que es la obligación del Estado. Digo, ¿no les da vergüenza cuando enarbolan un discurso, piden nuestro voto y estamos con una enorme cantidad de chicos sumergidos en la indigencia? Ya los grandes los hemos perdido, yo creo. Le hemos quitado la costumbre del laburo, le hemos quitado toda posibilidad y esperanza de crecimiento, de desarrollarse. No le dimos la oportunidad de educarse para poder tener ellos mismos una perspectiva de futuro. Bueno, vayamos por los chicos, vayamos por esos jóvenes, porque miren, la pobreza es un fenómeno que corroe los cimientos de la sociedad. Los niños, las niñas, sobre todo, que algún día serán madres, y los adolescentes en general, que nacieron en hogares pobres, padecen carencias materiales y dificultades en el acceso a los servicios básicos, que los transforman de alguna manera en sus ciudadanos de segunda categoría. Los excluimos del tejido social, que transitarán inclusive esa vida adulta con escasas o nulas posibilidades de interrumpir la transmisión intergeneracional de la pobreza. Duele, díganme si no duele. Según los últimos informes, incluso elaborados y publicados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la conocida como UCA, en todo el país hay más de 4.200.000 chicos. No es poca la cifra, la voy a repetir. 4.200.000 chicos, niños, que no tienen garantizado un plato diario de comida, un plato diario de comida. Yo aún recuerdo en una nota, lo conté los otros días en este programa, en una nota, no sé de qué canal, un periodista haciendo un móvil en el interior profundo del Chaco, allí en el impenetrable, mientras hacía la nota con una mamá adulta, al lado había un chiquito de menos de 5 años que decía: mamá, tengo hambre de agua, hambre de agua. Digo, si no te eriza la piel esto, digo, a nosotros que tenemos la posibilidad de tener a lo mejor un techo, de poder vestirnos, de poder comer diariamente. Miren, la verdad, estos 4.200.000 chicos no tienen garantizado un plato de comida por día. En provincias del norte, en tanto la pobreza alcanza casi el 60% de los niños, mientras que la indigencia en la infancia llega al casi 11,5% de la población infantil.
La verdad, una vergüenza. Formosa, el noroeste argentino, provincias que han empobrecido. Formosa, por caso que lo ponemos siempre. Gildo Infran, 18 años en el poder como gobernador, pero toda la vida, todos los 40 años de democracia recuperada, el tipo ejerciendo funciones de gobierno. Y allí es donde está una de las mayores pobrezas, alcanza el 70% de los niños, ya raquíticos, por decirlo de una manera más común, pero que hiere y que duele un poco más. No hace falta ser un especialista de ninguna manera para darse cuenta de que el acelerado empobrecimiento de amplios sectores de la población es un boomerang. Es un boomerang que se vuelve en contra de la misma sociedad en la que se manifiesta este fenómeno. Solo quienes sufren en carne propia todo tipo de privaciones materiales en una sociedad que paradójicamente enaltece el consumo, saben lo que significa esta contradicción y lo que se siente vivir en un estado de permanente incertidumbre. Miren, yo les recomiendo a alguien, ¿no? El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos sostiene que las dos emociones básicas de los seres humanos son el miedo y la esperanza. Dice él que la incertidumbre es la vivencia de las posibilidades que emergen de las multitudes relacionadas que pueden existir entre el medio y la esperanza. Siendo diferentes esas relaciones, diferentes son los tipos de incertidumbres. El miedo y la esperanza no están igualmente distribuidos entre todos los grupos sociales o épocas históricas. Existen grupos sociales en los que el miedo desplaza de tal modo a la esperanza que el mundo les sucede sin que ellos puedan hacer suceder al mundo. Qué claridad, ¿no? Viven en espera, pero viven sin esperanzas. Están vivos hoy, pero viven en condiciones tales que pueden estar muertos mañana. Alimentan a sus hijos hoy, pero no saben si lo podrán alimentar mañana. Y no es un plan lo que quieren, es dignidad, es poder alimentar a sus propios hijos con el fruto de su propio trabajo y de su esfuerzo y de los dineros ganados como corresponden en buena ley. La pobreza en nuestro país, lamentablemente, se ha convertido en un flagelo que golpea cada vez más a amplios sectores de la población y que se traducen en viviendas precarias, y ni siquiera se le puede llamar vivienda. Esos cachos de cartón, de chapas rejuntados por ahí, sin importar al que pasa por una ruta y ve esto, el frío que padecen, el calor en verano. Es inhumano verdaderamente. Esas viviendas precarias, trabajos informales y mal pagos, a los que se suman diversas privaciones que afectan en primer lugar la vida de los más vulnerables y al mismo tiempo deteriora todo el tejido social. No creas que no impacta en vos. Realmente tenés que pensarlo como tal. Miren, en el año 2018, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA publicó un informe sobre la pobreza en el que daba cuenta del fuerte impacto que tiene la marginalidad en la mente humana. En ese documento que recomiendo leer, se advertía que en ese mismo momento el 63,9% de los pobres indigentes de la Argentina, 34,3% de los pobres no indigentes, el 29,6%. Presentaba un malestar psicológico, es decir, un estado en el que se experimentaban
síntomas de ansiedad, de depresión, con un riesgo moderado. Por otra parte, revelaba que el 22,8% de los pobres y pobres indigentes reconocía que sentía infelicidad, así se dice, en su vida. Qué triste que es eso, ¿no? Qué triste que es eso. Y sobre todo si hablamos de niños, que la etapa más linda de la vida. Se trataba, según explicaron en aquel momento, en 2018, los responsables de este estudio, de una percepción de la vida que estaba estrechamente vinculada con el espacio en que se vive. Y claro, hoy una nueva crisis vuelve a golpear a familias vulnerables de nuestra comunidad e impacta con mayor dureza en la vida de muchos niños y niñas que algún día serán madres, y de aquellos adolescentes que hoy ya están camino a la decepción total y absoluta, encerrados y marginados en una pobreza indigna. Frente a esta preocupante situación, a este escenario, urge redoblar los esfuerzos en la lucha contra la pobreza y garantizar políticas de primera infancia, que era lo que hacía Albino, que se enfoquen de alguna manera en el desarrollo de los pequeños, así como en todas las necesidades de cuidados que ellos requieren en esa primera edad. Un chico que desarrolla el cerebro en un 20, 30 o 40%, aprenderá a sumar o a restar, pero jamás podrá tener la oportunidad de ingresar a una universidad. No va a tener la oportunidad que vos tuviste, o que tenés, o que están teniendo tus hijos. La contundente frase, esta que acabo de darles, y la voy a repetir: un chico que desarrolla el cerebro en un 20, 30 o 40%, aprenderá a sumar o a restar, pero jamás irá a una universidad. ¿Sabe quién dijo esto? El médico pediatra Abel Albino, el líder fundador de la institución CONIN, alguien que de esto sabe y mucho, alguien que se nutrió de una política que no la fue a buscar ni a Europa ni a los países nórdicos. No, cruzó la cordillera, es mendocino, cruzó la cordillera, fue a Chile, donde hay un desarrollo sobre este tema absolutamente admirable, y lo que hizo, a su costo propio, recoger toda esa experiencia, trasladarla en primer lugar a Mendoza y después difundirla en el país. Es así como tiene alrededor de 1.200 centros distribuidos a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional. El doctor Albino trabaja desde hace años para destacar la importancia de la alimentación durante los primeros 1000 días de vida de un niño como la etapa clave para el desarrollo intelectual futuro. Pero nosotros ponemos en los lugares claves de los distintos estados nacionales, provinciales, municipales, a buenos militantes, aquellos que pegaron muchos afiches durante la campaña o colgaron muchas pasacalles. Pero no ponemos a la gente idónea, ni le damos el presupuesto necesario para esto que significa garantizar no solamente el derecho que los niños merecen y que está en todas las convenciones internacionales, que repiten los políticos en campaña, pero que no ponen en práctica jamás. Es negarle no solamente el derecho que tienen adquirido, sino también es no pensar en el futuro del país, no pensar que esto va a impactar gravemente en el futuro de un país que ya geográficamente es demasiado extenso y no tiene parangón con la cantidad, los 46, 47 millones de habitantes que somos, todos metidos en un mismo rincón, empobreciéndolos. Es claro, es el gran negocio del populismo, no quepa ninguna duda. Pero es el horror que nosotros tenemos que tratar de evitar que se siga
proyectando. Insisto, no solamente por ello, si querés ser egoísta y pensar solamente en vos, algo que a los argentinos a veces nos destaca lamentablemente, bueno, hacerlo por tu propio bien, por el bien de la sociedad en su conjunto, porque eso, esa marginalidad, esos chicos mal alimentados en el desarrollo, están condenados a delinquir, están condenados a ser presas de la droga, están condenados a que el país no tenga la mano de obra necesaria, intelectualmente tampoco, no se puedan desarrollar, no puedan adquirir una profesión que les permita de un u otro modo subsistir, vivir pero con dignidad. Hay que trabajar también para que los adolescentes no abandonen el sistema educativo y para que puedan acceder a todos los servicios de salud, porque eso también tiene que ver. Eso tiene mucho que ver. Se llenan la boca diciendo, vamos a conseguir un crédito para hacer las cloacas. Miren, hay cientos, infinidades, en un país tan rico como el nuestro, de barrios en todo el territorio nacional. ¿Cuánto más, obviamente, en el conurbano bonaerense, donde están amuchados todos en la pobreza, sin agua potable, sin cloacas, sin absolutamente, sin asfalto, pululando en el barro para tratar de ir a mendigar, a juntar cartones por la vida? La verdad, si esto no te duele, es porque no sos argentino, es porque no sos un ser humano. Digo, hay que pensarlo y no hay que permitir que esto siga sucediendo. Es necesario revertir de manera urgente esta grave situación generada por la pobreza y así evitar que en nuestro querido país se siga hipotecando el futuro de los más chicos. Y esa, ¿saben qué? Es tarea de todos nosotros exigir que esto se produzca. No basta con decir, y estoy bien con Dios porque le tiré un platito de la sobra de la comida de mi casa, aquel que me tocó el timbre, o le tiré con una prenda ya gastada que no uso más o que quedó chico a nuestros hijos. Es mucho más lo que tenemos que hacer. Con tus impuestos, con mis impuestos, con lo que hacemos cada día, el Estado debe invertir en eso. El Estado no debe invertir en un avión de 25 millones de dólares. Cuando estamos hablando del 62% de pobres, de niños indigentes en la República Argentina. Digo, la verdad son cosas que no podemos permitirlas, sea quien sea, porque esto también se inició esta compra, porque el viejo Tango 01 estaba viejo y ya no andaba bien. Se intentó comprar en el gobierno anterior también, o sea que esto no estoy atacando a este gobierno, esto son políticas de Estado que necesariamente se deben abordar. Claro que la seguridad también es importante, claro que detener la inflación también es importante, claro que hacer fuerte a nuestra economía es sumamente importante, pero no descuidemos a esto, empecemos desde abajo, eduquemos a los niños también, para no castigar a los pobres, a los grandes, a los adultos, y eduquemos a la sociedad también, para no darle nunca más la espalda a la pobreza. Los grandes ya los perdimos. Vayamos por los niños.